Bienvenidos a todos. En el video de hoy vamos a estar hablando de la función de proporcionalidad inversa. En videos anteriores habíamos estado trabajando con la proporcionalidad directa y ahí vimos cómo las magnitudes se relacionaban justamente de forma proporcional y veíamos cómo o las dos magnitudes aumentaban o las dos magnitudes disminuían. Eso quiere decir que se movían en un mismo sentido, ¿sí? Recordemos que llamamos magnitudes a cualquier expresión que se pueda cuantificar, que la podamos llevar a una medida de peso, a poder contar. En el ejemplo de hoy vamos a tocar un tema en donde vemos que las magnitudes, mientras que una aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye, la otra aumenta. Justamente esta situación se va a dar en los casos de proporcionalidad inversa. Veamos en el siguiente ejemplo. Si tuviéramos que hablar de generar, por ejemplo, una obra de construcción y que se tuviera que levantar una pared y la variable X sería la cantidad de trabajadores de la construcción que participan y la variable Y sería la cantidad de horas que necesitan trabajar para poder cumplir con la misma tarea, lo que podemos observar es que en un primer renglón, para armar una pared de, por ejemplo, 36 metros cuadrados de área, tendríamos que necesitar que 3 trabajadores participen para poder lograrlo en 12 horas. Pero fijémonos lo que pasa en un segundo renglón. Si se suma una persona más a trabajar para hacer exactamente la misma pared, o sea, la misma cantidad de ladrillos, la misma cantidad de metros, vamos a observar que el tiempo que van a tardar es menor. O sea que una de las variables aumentó, que fue la cantidad de trabajadores, pero la otra variable, que era la de horas, se vio disminuida. Y ahí es donde se nos da la proporcionalidad inversa. Una de las variables aumentó y la otra disminuyó. Cuando estábamos trabajando con la proporcionalidad directa, las dos se movían en el mismo sentido, o las dos aumentaban o las dos disminuían. Y fijémonos incluso si se suman más trabajadores todavía de la construcción, si por ejemplo 6 personas trabajaran, lo van a realizar justamente en 6 horas. La cantidad de horas va disminuyendo a medida que se van sumando más y más trabajadores de la construcción. Entonces, si nosotros tenemos que ponernos a pensar en una definición, podríamos decir que dos variables, como las que estamos relacionando en esta situación en particular, se van a estar relacionando en forma inversamente proporcional cuando el producto entre estos valores, que tiene que ver con las variables, nos da una constante. Y ahí vuelve a aparecer el personaje este de la constante de proporcionalidad. Pero en este caso vamos a ver qué nos termina dando el producto. Si nosotros hacemos el producto entre estas variables, vamos a observar que llegamos a un mismo valor que resulta ser justamente la constante de proporcionalidad, que en este caso la constante para este ejercicio específicamente es 36. Bien, entonces, de alguna manera lo que observamos es que antes, cuando trabajamos con proporcionalidad directa, lo que realizábamos era un cociente, que es una división, entre la variable y respecto de la x, pero para proporcionalidad inversa vamos a estar trabajando con un producto. Recordemos que la palabra producto nos hace referencia a lo que es una multiplicación. Y si tuviéramos que decir cómo es la función o cómo es su fórmula, lo que pensaríamos es que tenemos que x por y, en este caso nos dio 36. Pero a mí me interesa poder despejar y para poder escribir la función. Por lo tanto, esta x que está multiplicando, para anularla y para que me deje la y sola y poder despejarla, lo que voy a hacer es dividirla a ambos miembros. Esto me va a dar como resultado que me quede la y igual a 36 dividido x. Y vamos a pensar cómo se trasladarían estos datos a un eje cartesiano, a ver qué forma tienen las funciones de proporcionalidad inversa. Así que vamos a hacer más o menos un esquemita como para que nos quede una noción. Voy a poner algunos valores en el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos el eje X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a desarrollar también el eje Y.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Justito nos entró. Vamos a poner algunas referencias numéricas. 2, 3, 4, 5, 6. Las que vamos a utilizar en nuestra situación problemática. Y acá al final teníamos el 12. Lo agrego ahí. Si nosotros tenemos que marcar este punto, de paso repasamos un poquito cómo marcar pares ordenados. Recordamos que siempre ingresamos a través del eje X. En este caso vamos a marcar el par ordenado 3, 12. Así que desde el 3 vamos a subir de manera vertical hasta llegar a la altura de donde está el otro dato, que en este caso es de la variable dependiente y. Entonces ahí ya tenemos marcado el punto 3.12. El siguiente punto es el 4.9. Ingreso a través del eje X y subo de manera vertical hasta la altura del 9. Y ahí marco el otro punto. Y finalmente, para este ejercicio en forma particular, vamos a estar marcando el punto 6.6. Subo de manera vertical hasta la altura del 6 aproximadamente. Cuando nosotros trabajemos con funciones de proporcionalidad inversa, ya no se nos va a formar una recta de puntos alineados que pasan por el origen, que es lo que pasaba con la función de proporcionalidad directa, sino que se nos va a formar una especie de curva, ¿sí? Vamos a tratar de ir formando esta especie de curva, y bueno, si tuviéramos algunos otros valores, podríamos seguir dibujándola, que mantiene la situación que respeta la proporcionalidad inversa. Entonces, lo que podemos observar es cuando los valores de una variable están aumentando, como sucedió acá, a medida que aumentaba la cantidad de trabajadores, lo que empezó a suceder con los otros datos de la otra variable fue que estos empezaron a disminuir. Por eso la gráfica empieza a tornarse de esta manera como una curva. Entonces, mientras que tengo que una variable aumenta, la otra empezó a disminuir en su valor. Pero disminuye en una misma proporción. Por eso es que se respeta lo de la constante de proporcionalidad. Esta representación gráfica de variables inversamente proporcionales dan como resultado la curva que vamos a denominar hipérbola. En un próximo video vamos a tratar de trabajar con algo de regla de 3, aplicando también la proporcionalidad inversa. No dejes de suscribirte al canal para no perderte novedades de las cosas que vayamos subiendo y también dejar tus sugerencias de algún tema que te gustaría que armáramos algún videito.